El más pequeño error en el mantenimiento y manejo de los aviones puede ocasionar tragedias aéreas de grandes dimensiones. Desde una fusión incorrecta hasta un tornillo equivocado, cualquier mínimo detalle puede poner en riesgo centenares de vidas. Ha habido grandes tragedias en la historia de la aviación que sucedieron a causa de olvidos insignificantes hasta negligencias. Una simple tuerca puede parecer algo insignificante, pero el desgaste de esta causó un accidente aéreo mortal donde fallecieron 88 personas, entre ellas 83 pasajeros, 3 sobrecargos y 2 pilotos. Fue el vuelo 261 de Alaska Airlines, un avión McDonnell Douglas MD-83, ocurrió el 31 de enero del año 2000 en el Océano Pacífico. Este vuelo internacional cubría la ruta Puerto Vallarta-San Francisco. La investigación posterior determinó que la causa probable fue la pérdida de control de cabeceo del avión, producto de la falla de una tuerca del vástago del estabilizador horizontal, el cual generalmente se encuentra situado en la parte trasera del avión y asegura la estabilidad y confort del vuelo, permitiendo además su control. Una lubricación insuficiente del engranaje del elevador provocó su desgaste excesivo y el subsiguiente trasroscado. Antes del impacto contra el mar, los pilotos intentaron invertir el avión para compensar el bloqueo del elevador en posición de descenso, aunque la maniobra no dio resultado. La transcripción de la grabadora de voz revela los intentos continuos de los pilotos durante la caída para recuperar el control del avión, pero no lo pudieron lograr. Esa tragedia ocurrió debido a un error fatal. La investigación concluyó que Alaska Airlines había empleado los plazos de mantenimiento más allá de lo recomendado por el fabricante del aparato, McDonnell Douglas. El no cambiar una rosca del estabilizador fue la que desencadenó el terrible accidente. El siguiente accidente ocurrió en Dallas, Montreal de Air Canada en el año de 1982. Comenzó con un olor a quemado en el avión Douglas DC-9-32. Los pasajeros alertaron de manera inmediata a las azafatas, quienes intentaron apagar el foco del incendio pero sin conseguirlo, ya que las llamas y el humo se extendieron rápidamente. El capitán programó un aterrizaje de emergencia en Cincinnati debido a la gravedad del asunto, pero el humo comenzó a afectar a la mayor parte de los pasajeros y el cuadro eléctrico del aparato comenzó a fallar. El piloto fue capaz de aterrizar el avión y los pasajeros pensaron que estaban a salvo, pensaron que todo se quedaría solo en el susto, pero el incendio se extendió con más virulencia y dejó atrapados a la mitad de los pasajeros entre las llamas. El propio capitán del avión quedó desmayado en la cabina. Murieron 23 de los 46 viajeros. De nuevo, el factor humano ocasionó esta tragedia. Una reparación en la cola del avión que ocurrió años atrás había concluido con empalmes inadecuados en el cableado eléctrico. Otro accidente aéreo que sucedió a causa de un descuido ocurrió en el año de 1990. El Boeing 707 del vuelo 52 de Avianca, que cubría la ruta Medellín-Nueva York y que llevaba 158 personas a bordo, entre ellos 149 pasajeros y 9 tripulantes, se estrelló en un bosque de las montañas de Long Island en Estados Unidos. El descuido fatal que los llevó a esa tragedia aérea fue que el avión se estaba quedando sin combustible y no dijeron nada a la torre de control de emergencia. Mientras tanto, estaban esperando la orden para aterrizar en el aeropuerto John F. Kennedy. Si hubiesen avisado a la emergencia, se les hubiese dado la prioridad para aterrizar. En el siniestro murieron 78 personas y 85 sufrieron heridas. El siguiente accidente ocurrió el 12 de agosto del año de 1985. Fue el vuelo 123 de Japan Airlines. El Boeing 747 alcanzaba la altitud de crucero a los 13 minutos de haber despegado, cuando los pilotos escucharon un fuerte ruido en la parte posterior del avión. El ruido se debió a que una parte de la cola se había desplomado, lo que ocasionó una despresurización en la cabina. Para comprender la importancia de este tipo de emergencias, primero deberíamos saber el significado de la palabra presurizar. Se trata del bombeo activo de aire comprimido en la cabina de una aeronave para garantizar la seguridad y el confort de los ocupantes. Es necesario cuando un avión alcanza una altitud importante, ya que la presión atmosférica natural es demasiado baja como para suministrar el suficiente oxígeno a los ocupantes. Si no existe la presurización en el avión, se puede sufrir mal de montaña o incluso una hipoxia. Las aeronaves que realizan vuelos rutinarios sobre los 3.000 metros de altura están por lo general equipados con un sistema de oxígeno alimentado por medio de máscaras o están presurizadas por un sistema de control ambiental usando gas suministrado por un compresor o aire comprimido del motor. Si un avión presurizado sufre un fallo de presurización sobre los 3.000 metros, puede hablarse de una situación de emergencia. En ese caso, la aeronave debe comenzar un descenso de altura
y las máscaras de oxígeno deben de activarse para todos los ocupantes. Debido a la despresurización en la cabina que sufrió el Boeing 747, el capitán perdió el control de la nave, la cual bruscamente subía y bajaba. En una maniobra intenta amerizar en el Océano Pacífico el avión descontrolado, pero no pudo llevar el control adecuado de la aeronave y se estrelló contra las montañas en una zona de difícil acceso. Solo 4 tripulantes de los 509 lograron sobrevivir. El peor accidente de la historia de la aviación, con 583 personas fallecidas, fue causado debido a varios factores, entre ellos una mala comunicación que se dio entre el controlador y el piloto del avión. El 27 de marzo de 1977 hubo un atentado en el aeropuerto de Gran Canaria, pero eso no fue el causante de la gran tragedia aérea. Lo que sucedió fue lo siguiente. Debido al problema que presentaba ese aeropuerto, el tráfico aéreo se desvió a otro aeropuerto, llamado Los Rodeos, en Tenerife. Pero en ese entonces era un aeropuerto pequeño y no muy apto para acoger un tráfico intenso de grandes aeronaves. Sumándole a eso, ese día había una tupida niebla que envolvía el aeropuerto de Los Rodeos e impedía la visión de unos aviones desde otros o desde la torre de control. Las consecuencias trágicas de todo ello fue que aquella tarde un Boeing 747 de la aerolínea holandesa KLM arrollaba durante su despegue a otro jumbo de la compañía estadounidense Pan Am. Ambos aparatos quedaron destruidos. De los 396 ocupantes del vuelo 1736 de Pan Am, solo 61 lograron salvarse, mientras que en el avión de KLM no hubo sobrevivientes. Con un total de 583 víctimas mortales, el accidente permanece hasta hoy como la mayor catástrofe aérea de la historia. Las investigaciones arrojaron que la causa última de ese terrible accidente fue un error humano, debido a un fallo de comunicación entre los pilotos y la torre de control, provocando que el vuelo 4805 de KLM iniciara el despegue cuando la aeronave de Pan Am aún bloqueaba la pista. Fue un simple malentendido de consecuencias fatales. El controlador indicó al piloto holandés que tenía permiso, clearance en inglés, para las maniobras posteriores al despegue. Este lo interpretó como una autorización para despegar, y en segundo término, cuando el comandante de KLM informó a la torre de que se hallaba en despegue, quería decir que estaba despegando. Por el contrario, la torre interpretó que estaba listo para hacerlo y respondió con un OK, que no era una fórmula estándar. Cuando el controlador añadió "espere para el despegue", hubo interferencias en la comunicación y ya era demasiado tarde. En la tragedia de Los Rodeos, tanto el piloto de KLM como el controlador de Tenerife hablaban inglés como segunda lengua, pero hay otros casos en los que la confusión se ha producido incluso entre hablantes nativos de este idioma que han interpretado una misma palabra de forma diferente. Todo accidente aéreo sirve para aprender de los errores. El de Los Rodeos fue uno de los más importantes que llevaron a endurecer las restricciones en la comunicación de la aviación.